Bueno, empezando la semana, video difícil el de hoy. Si es que hay alguna vez algo complicado en la vida, es cuando tenés que hablar de seres queridos, o sea, de gente que forma parte de tu existencia. Y sobre todo cuando tenés un caso como el que vamos a tratar hoy, que tenés en una misma personalidad dos entes distintos. O sea, uno es la figura del afecto, del cariño, del sentimiento, el hijo mayor. Esa es una parte. Y la otra parte es el personaje. La otra parte es el individuo que forma parte de la función de una sociedad. Entonces no es fácil separar esos dos individuos que parten de una misma raíz, pero que toman diversidad de sensaciones, de oportunidades, de sentimientos, de hechos concretos. Entonces no es fácil separar, pero vamos a tratar de presentar la parte humana, la del sentimiento, de las emociones, de lo más recóndito del interior de cada uno de nosotros, y el otro es el personaje allá alejado, que uno lo ve desfilar por la vida como un ente admirable o, en fin, curioso o digno de admiración o de estudio para arribar a conclusiones. O sea, te voy a presentar un personaje que para mí son dos personas. Sin embargo, no puedo olvidar a aquel niño que jugaba en la cama, jugábamos a los policías y ladrones. O sea, no puedo olvidarme de ese niño triste. O sea, un niño triste, porque Abel Ernesto Reynoso, el niño que te hablo, que nació en 1954, en el mes de marzo, en el Hospital Evita, en la Argentina, uno de los hospitales modelos del peronismo. O sea, donde te impresionaba la belleza de una cosa que no se conocía en Argentina. Ahí nació Abel Ernesto Reynoso. Y entonces, ese niño que crece en la tristeza por culpa de un ideal. O sea, es difícil ser hijo de un idealista. Te parecerá una cosa menor, pero un idealista es un personaje extraordinario en la vida del sentimiento de un pueblo, de una sociedad. Y entonces el idealista a veces pierde el rumbo de su propio destino para cumplir una función. No importa la importancia o lo que tenga. Hay grandes idealistas a los que se le debe el cambio del rumbo del destino del mundo y que han sido ilustres desconocidos, pero fueron los que sembraron la primera semilla. Entonces, ser hijo de un idealista, como en el caso de Abel, de Abelito para mí, es un poco complicado ponerlo en el lugar exacto que corresponda. Ese es el video de hoy. El otro es el hombre, ese personaje formado en el rigor de la educación, de la formación, de los individuos que tienen ese raro y extraño místico sentimiento, o sea, esa pasión, esa inspiración de ingresar a las sociedades para llevar el orden, para ocuparse de la seguridad del semejante. Y entonces ahí está el profesional formado en la escuela, con el rigor natural de la enseñanza del método. O sea, un profesional que ingresa a la universidad, que ingresa a la escuela, una escuela de rigor para enseñar el trato con el semejante que ha caído en el delito, no es fácil. Entonces son dos personalidades. Y esas dos personalidades forman parte de una propia vida. Y esa vida es una vida de lucha, porque Abelito creció en un hogar destruido. O sea, el ideal fomentó la ruptura de la conformación del sentimiento primario de un ser. O sea, fue visto
roto su matrimonio de sus padres, y la soledad de crecer sin la presencia del amigo, del compañero que le va formando. Y entonces esa vista a hurtadillas de ese personaje que era el padre, porque sabía que estaba a la distancia. O sea, es la ruptura de una formación. Y no es fácil entonces entender una cantidad de cosas, y un día uno de los protagonistas tiene que hacer un análisis para presentárselo a sus amigos, a sus semejantes, a los que componen este espacio, que somos todos gente de lucha. Este espacio no está compuesto por gente conforme con su sociedad o que ha llegado a la excelsitud de tener resuelto todos sus problemas. Nosotros componemos una sociedad sin límites geográficos que lucha por la justicia, que lucha por el bienestar, que lucha por la realización de todos los sueños de cada uno, que lucha por la familia. Entonces, no es fácil encuadrarse en eso. Por eso vamos a tratar de, al separar estos dos personajes en un mismo individuo, que cada uno tenga su espacio. O sea, ese niño que alguna vez llegó a Caracas y que uno lo viera jugar entre el living de la casa del departamento del General Perón y el balcón que daba a las espaldas del Cerro Ávila de Caracas. Y entonces venir a jugar, que lo recibía el general en sus brazos y que lo acariciaba, y que él jugaba con la corbata de Perón, ese niño con la dulzura y la pureza de la niñez, de la niñez prematura, entonces se te mezclan los personajes. Se te mezclan los personajes porque lo querés ver allá irradiado por la figura extraordinaria de un hombre acosado por el exilio, de un hombre que estaba en el infortunio, como era Perón, arrojado violentamente del poder, del amor de su pueblo, o sea, por haber luchado en beneficio del semejante, del desposeído, y que lo había refugiado un país que lo recibía como un regalo forzado, pero no por la bienvenida de una apoteosis, sino porque el refugiado político. Entonces, ese niño jugando en ese espacio, que uno lo ve allá en el recuerdo, es duro verlo transformarse primero en adolescente, y después en hombre, y después en funcionario de una institución como es un país, uno de los primeros países en el mundo, y ser su representante en una cosa difícil, en una tarea muy controvertida, que es la lucha contra la corrupción y los flagelos que azotan al mundo en el siglo XX, que azotaron al mundo en el siglo XX y que aún lo siguen azotando en el XXI. Entonces, verlo transformado ese niño en un personaje profesional y actuando en primera línea, para el semejante es un acontecimiento, lo lee en los diarios, pero para que es el padre, es el que guarda sus más íntimos sentimientos, no es fácil. Por eso yo quería tratar de hoy, con tu permiso, hablar de estas dos personas que son Abelito, mi hijo, y Abel Reynoso, el profesional dedicado a la seguridad de los pueblos, o del Estado, o del país, o lo que consideres que puede ser útil. Como te decía, ese niño triste que transcurrió su infancia bajo el rigor profundo de su abuela, o sea, una hija de inmigrantes italianos que la única fortuna que tenían era el trabajo y el esfuerzo y la pasión por cobijar con su fuerza
a sus seres queridos, a sus polluelos, a sus hijos, a sus nietos, pero era un amor difícil de entender porque era un amor del rigor y ahí creció Abelito, en ese medio. O sea, la ausencia del padre fue reemplazada por la presencia de la abuela, que supo con su firmeza encauzarlo y cuidarlo. Y un día nos encontramos, o sea, en mis vueltas esporádicas a la Argentina, a veces a Hurtadilla, me encontraba con el niño y volvíamos a revivir aquellas cosas, pero ya yo era como el tío, no era el padre. Hasta que un día fueron rescatados todos, mis padres, ancianos ya, y Abelito ya de 13 años, y llegan a México. Los veo todavía en el aeropuerto Benito Juárez llegar con las maletas y la alegría de un nuevo desafío, un nuevo mundo. Llega Abelito a México con 13 años y continúa su escuela, termina su primaria, hace su secundaria en México, su escuela secundaria, y mientras tanto ingresa en la escuela, en la Academia de Pintura de Esmeralda, para apoyar su vocación. O sea que él sentía vocación por la pintura, por el dibujo, por el arte. Y buscamos una escuela y ahí fue, a la escuela de la Esmeralda, y ahí hizo sus primeros aprendizajes. O sea, todo eso cambió. Yo estaba viviendo en México cumpliendo dos tareas: sobrevivir al exilio y cumplir directivas de mi maestro, de mi líder político. O sea, yo estaba instalado en México porque Perón consideró que era un punto estratégico para hacer conocer lo nuestro. Por eso yo hacía un modesto periodismo, escribía en los diarios y revistas de México, en fin, mientras luchaba desesperadamente para sobrevivir, y pude traer a la familia, rescatarlos de la Argentina, de las dictaduras, a mis padres y a mi hijo. O sea, te estoy contando una historia difícil de entender, pero que a nosotros nos la tocó vivir. O sea, la lucha a veces se manifiesta en acontecimientos, no es la lucha con nada al hombro, sino que los acontecimientos van marcando la lucha y uno lo va realizando a veces sin darse cuenta, pero va sembrando semillas en el camino. Y ahí se forma Abelito. Y de repente llegan órdenes del maestro que había que desplazarse hacia otros lugares para conocer nuevas alternativas. Porque si bien es cierto uno estaba en la nada aparentemente, estaba haciendo cosas. O sea, nosotros dentro del peronismo nunca perdimos la mística ni la obligación de la lucha. Y de repente me vi llegando a Estados Unidos y con los padres todavía en México y Abelito conmigo. O sea, emprendimos un recorrido de 3.500 kilómetros de la Ciudad de México a Los Ángeles, los dos en un auto solo. Y llegamos al deslumbre de la conquista de Bizancio. O sea, no es fácil entenderlo. Y claro, ahí empiezo a perder al niño que yo había rescatado. Y lo veo que empieza a transformarse. Y entonces en este país, en Santa Ana, California, va a la escuela secundaria, aprende inglés apresuradamente, hace deportes, se integra a esta sociedad, o sea, práctico, dinámico, inteligente, no apocado, y le veo en su rostro reaparecer la sonrisa, la felicidad de estar en la familia. O sea, era un tránsito, pero que nosotros estamos viviendo en carne propia. Pero fíjese qué cosa extraña. Curiosamente, la estrella de la grandeza que lo iluminó cuando lo abrazó el general Perón, nunca se separó de su lado. O sea, mantuvo ese brillo, y ese brillo fue suficiente para alumbrarle el camino. Y un día vino y me dijo, ya transformado en adolescente, ya con inquietudes, ya había comprado su propio auto con su propio esfuerzo, de su propio trabajo. O sea, lo veía transformarse frente a mis ojos.
la lucha ya no era solitaria, sino era una lucha en conjunto. Mis padres ancianos medio se adaptaron a este medio, o sea, estábamos trabajando cada uno en lo suyo, y él, con esa inquietud natural de la juventud, un día me dijo, yo voy a entrar a la universidad, un día me dijo, yo quiero estudiar, yo quiero entrar en la escuela de policía, yo quiero progresar, a mí me gusta esto. Pues fue para mí un golpe, porque yo tenía previsto que otro destino le albergaba, le abrigaba a él. Sin embargo, a mí me sorprendió porque me dijo, yo quiero esto. Y entró a la escuela de policía de Los Ángeles y no podía entrar. O sea, curiosa, porque no podía entrar porque no tenía la edad o no sé qué pasó. Pero él entró como voluntario y estuvo un año haciendo todo el curso de policía en Los Ángeles sin ser calificado. Y entonces, en virtud de esa negación, los directivos de la Academia de Policía de Los Ángeles le concedieron la beca para que el próximo año hiciera nuevamente su carrera. Hizo 2 años la misma carrera en la Escuela de Policía de Los Ángeles, una de las escuelas de policía más avanzadas en cuanto a conocimientos sobre el estado de la delincuencia en el mundo. O sea, hizo una gratis, por la galería, como dicen, y la otra ya en realidad salió graduado. O sea, las cosas transcurrían, uno estaba luchando para sobrevivir. La lucha es difícil, la lucha ha sido difícil porque nosotros nunca perdimos el objetivo del propósito nuestro. O sea, aquella salida del 1956, 55, 56 de Argentina para ir a ver a Perón a Venezuela era un paraguas que nos acompañó todo el tiempo. O sea, no era que vinimos a Estados Unidos para resolver nuestros problemas personales. Vinimos a Estados Unidos para cumplir una misión. Modesta, no te creas que estamos fanfarroneando, una cosa simple. Que las misiones no tienen por qué ser pomposas, basta que cumplan el objetivo que tienen su propósito. Entonces, se gradúa de policía, en fin, siguen las cosas, se casa, su vida se convierte en un hombre y se convierte de repente en un gran profesional. O sea, ya policía graduado en Los Ángeles, universitario graduado en la universitario graduado en la Universidad de Long Beach con el título de profesional en seguridad. Ya era un profesional. Y después de eso, ya con ese currículum a cuestas, ingresa en una de las instituciones más importantes de este país, celosa, una institución selecta, porque el problema que ellos enfrentan o enfrentaban o enfrentaron era realmente en esos tiempos de una tamaña importancia. E ingresa en la DEA, o sea, una institución que asombraba nomás el nombre de esa institución y que era muy difícil ingresar a ella. O sea, había que tener muchas facultades y muchas virtuosas sapiencias. Y de repente, cuando veo que transcurre todo eso, un día me viene y me dice, creo que me van a nombrar jefe de la DEA en la Argentina. ¿Cómo? Y sí, se estableció un problema dentro de acá de la institución, porque él no podía ser jefe de una institución de los Estados Unidos en el país de origen, porque él no era nativo, tenía la nacionalidad americana, pero no era nativo, entonces no podía representar a Estados Unidos en Argentina. Y tuvo que haber una decisión presidencial para que él fuera designado jefe de la DEA en Buenos Aires. O sea, todo un acontecimiento elaborado, venciendo obstáculos, venciendo adversidades, y se transforma en eso. O sea, te estoy contando una historia de un profesional. Ya el niño aquel que me acompañó hasta México ya había quedado en la imagen del recuerdo, pero había aparecido el personaje
que en última instancia fue el que se convirtió en lo que hoy es él. Claro, había primado el mérito de su trabajo por encima del problema de la nacionalidad. O sea, el mérito de su trabajo le dio la suficiente solvencia como para que la principal agencia de seguridad en el tema del narcotráfico y drogadicción decidiera por encima de los establecidos por la ley adjudicarle el puesto en la Argentina. O sea, no fue por simpatía, fue por capacidades probadas. Entonces todo eso hace que nos acompañemos en la lucha siempre, juntos, con las diferencias naturales de las edades y de lo que fuimos ambos aprendiendo. O sea, nos transformamos en dos entes distintos, pero afortunadamente él nunca dejó de ser mi primer hijo, mi hijo varón, el único que tengo varón, y el padre que sigo yo y sigue tal vez como un ilusionado espejismo luchando por un ideal. Y hoy me dice hace unos días, yo le vengo insistiendo hace mucho tiempo, porque él tiene muchas cosas aprendidas sobre seguridad nacional en todos los órdenes, o sea, es un estudioso de la materia y es un profesional probado. Entonces yo siempre le he dicho, le he venido diciendo en el tiempo, que todo lo que él sabe sería bueno y útil que lo dejara como un testimonio de enseñanza y que contara las posibilidades de resolver los problemas que aún todavía siguen siendo primordiales en nuestras sociedades modernas. Y sobre todo, una persona que conoce tanto del tema y que tiene la virtud y la facultad de hablar dos idiomas donde ocurren los mayores problemas del mundo en ese campo, que son el narcotráfico, que es la drogadicción, que son dos cosas distintas, que es el lavado de dinero, que es la corrupción generalizada en los gobiernos, en fin, que es la seguridad nacional, que es cómo se debe actuar, que es cómo se deben preparar a los agentes. Por eso él hoy es un profesional que es consultado en muchas partes del mundo y que va incluso a dar cursos a muchas partes del mundo. O sea, no es que está activo y congelado en el tiempo. Entonces yo le sugería con mucha frecuencia que por qué no hacía una cadena de videos, con todo lo que él sabe, con todo lo que él ha aprendido. Y ya llegará el tiempo, me decía él, tenía otros proyectos, tenía otros procesos, estaba muy ocupado en su trabajo, o sea, es un hombre muy ocupado en el tema, o sea, es un hombre muy consultado, y a veces yo ni sé en qué lugar del mundo anda. Pero un día me llama hace unos días y me dijo, al fin te voy a hacer caso, voy a hacer los videos. Y entonces a mí me produjo una gran alegría, porque yo sé que lo que él deje estampado, lo que él deje como testimonio de su tarea, de lo que él sabe, de haber sido y de ser un profesional probado en el campo, o sea, no es un profesional de escuela, sino un profesional probado en el campo del mundo, no es en un país, en una ciudad. Es un hombre que ha recorrido con su tarea, con su trabajo, con su profesión, en muchos escenarios difíciles del mundo. Y eso, lo que él ha aprendido, lo que él sabe, lo que él ha estudiado, lo que él todavía investiga, creo que es de mucha utilidad para nuestros países. Tal es así que en algunos países de Latinoamérica él está ahora actualmente dando cursos. Entonces, a mí me produjo una gran alegría cuando me dijo que quería hacer video. Y hemos estado hablando del tema. Por eso, ella ayer me llama y me dice, bueno, ya tengo mi primer video. Y entonces le dije, perdóname, permitime que yo te haga una presentación. Se lo voy a presentar a mis amigos, a ustedes, porque no quiero que me ayuden, sino quiero que conozcan la otra parte de la lucha. O sea, la lucha es siempre la misma. Por todo eso, si bien el otro Reynoso es una rama del mismo árbol, sus frutos son distintos. O sea, increíblemente los frutos que tiene para ofrecer mi hijo son frutos de un profesional formado en la escuela donde realmente se aprenden cosas importantes y no hay cuento. O sea, profesionalmente se llega a resolver los problemas
o tratar de resolverlo. Lo mío sigue siendo lo modesto de siempre y yo me he refugiado en esta esquina del escenario, donde todos los días tengo la virtuosa facultad que ustedes me han otorgado de conversar para contarles algunas pequeñas cosas. Pero Abel Ernesto Reynoso, el otro Reynoso, es un profesional de fuste, una persona que realmente todavía tiene mucho, mucho para dar. Y el hecho de que nos va ahora a iluminar los espacios con el recuerdo de sus experiencias y algunas sugerencias o consejos, no sé, me imagino que él tiene mucho para dar. Yo quería hacerlo del conocimiento de ustedes. Y quería que nos acompañen en esta etapa porque al fin y al cabo es la misma etapa que se inició hace muchos años. Y aquel niño que jugaba con la corbata del general en el edificio Jos Mari de Caracas, en la avenida Andrés Bello, es el mismo que van a ver ustedes ahora convertido ya en una persona de 60 y tantos años. O sea, mi hijo primero. Así que solamente quiero decirles que les agradezco que ustedes me acompañen y les presento al Junior. A ver si pueden ser de utilidad sus sapiencias, sus aprendizajes y su continuidad en el tiempo. Somos argentinos, no somos trasplantados, somos argentinos que estamos en el lugar del mundo que sea necesario estar. Les mando un abrazo enorme y mañana buscaremos otro tema porque este es lo que nos entretiene. Además, quizá nos produzca algún beneficio. Un gran abrazo.